Hola, ¿qué tal? Les saludo, soy Francisco Rodríguez. Me da muchísimo gusto que nuevamente esté con nosotros en este índice flamígero de MXN Televisión. Y hoy me complace dar la bienvenida a un personaje de la vida política nacional, de la vida académica nacional, de la vida notarial de nuestro país. Está con nosotros el licenciado Ignacio Morales Lechuga, quien usted sabrá, si lo sabe bien. Ha sido secretario general del gobierno del estado de Veracruz, luego fue procurador de justicia de la capital nacional, también procurador general de la República, embajador de México en Francia, ha sido rector de su alma mater, la Escuela Libre de Derecho, y hoy de verdad, me da muchísimo... titular de la Notaría 106, por si tienes por ahí algún acentito, Sí. se lo tramita muy bien. Me da mucho gusto darte la bienvenida, Nacho. Gracias, muchas gracias. Paco, déjame que nos tuteemos coloquialmente como siempre lo hemos hecho. Te voy a decir, Gracias. Nacho, Gracias por la con todo el invitación. afecto y el respeto que Igualmente. siempre te he guardado. Gracias. Esa imagen que teníamos los mexicanos y bueno, el mundo entero, de la justicia vendada para no ver más que por los intereses de la ley y de la justicia y de la balanza equilibrada, se ha roto en México. Bueno, sí, efectivamente hay una fractura porque la elección de los magistrados, de los jueces, de los ministros y de los jueces locales va a pasar a ser pasto directo de los partidos políticos, de los grupos de poder locales, de los intereses y hasta de la delincuencia organizada. Y eso es una amenaza a toda la nación. Es posible de todas maneras que si se pone un filtro previo para la elección y quienes pongan este filtro previo, que serían los comités que cada uno de los poderes deba integrar, pudiera funcionar mejor. Es decir, el proceso electivo vaya sobre personas que previamente hubiesen pasado ciertos exámenes y cierta investigación, tal vez hasta de seguridad nacional, para ver que no respondan a intereses ajenos a los de la ley y la Constitución. Pero suena difícil, que se pueda lograr Sobre esto. todo porque los requisitos Sí, que provocan risa son 5 cartas de recomendación sí, de los vecinos sí, y entre otros, muy pocos además, entre otros, haber terminado la carrera de Derecho 5 años antes y tener un promedio de 8. O sea, ser un estudiante es un, regular. es un volado que pueda salir un buen juez con esos requisitos. Sobre todo después de ver, cuando menos en el ámbito federal, que los jueces han sido motivo de una carrera, resultado de una carrera y de concursos de oposición para poder llegar a la judicatura. Entonces, es un desprecio a la formación profesional en el país. Yo espero que los resultados, que de entrada no pueden ser positivos, de orillen primero a la autocrítica, a la reflexión y a la rectificación del camino abordado. Al final de cuentas, una rectificación permitiría de todas maneras que pudieran llamar a personas competentes para que se hagan cargo de la judicatura. La Judicatura Federal tiene 1.300.000 asuntos, de los cuales desahogan más del 80%, y la Judicatura local tiene problemas muy severos, familiares, civiles, mercantiles, penales, en donde se requieren no solamente jueces con conocimiento y con promedio de 8, y que 5 vecinos hablen bien de ellos, sino también talento humano para entender los dramas que se esconden atrás de los expedientes. Hace años que teníamos jueces que se limitaban a resolver lo que aparecía en un fajo de papeles, 500 o 1,000 hojas, y que no volteaban a ver a los protagonistas del conflicto. Cosidos con hilo y aguja. Así es. Ahora desearíamos que a través del procedimiento oral el juez esté conociendo a los antagonistas, a las partes, esté con esa experiencia que tienen también, conociendo la verdad de los hechos, y de alguna manera ellos lleven la gobernabilidad del proceso. Porque antes, en mi época, al juez lo traíamos en ancas y era el Ministerio Público el que dominaba tanto la fase de la averiguación previa y a veces la del proceso. Y se había logrado que el juez
ya fuera el dueño del proceso, no el Ministerio Público, lo cual daba una ventaja para los ciudadanos. Ojalá eso se mantenga. Se nos vendió en el discurso del expresidente y de la ahora presidenta formal, la señora Sheinbaum, que esto es para conseguir que haya justicia para los mexicanos, como si nunca lo hubiese habido. Y lo que pasa es que pareciera que empezaron al final, porque antes que reformar el Poder Judicial, por supuesto que haría falta reformar a las policías o crear policías y, en segundo lugar, entrar a fondo a la reforma de las fiscalías y de los ministerios públicos. Totalmente de acuerdo con tu punto de vista. La justicia es integral. Se inicia con la policía y se termina con la readaptación social. Y en la fase intermedia está la procuración y la impartición de justicia. Quien descuide uno de los extremos o de los componentes de este equilibrio, desordena todo. De nada sirve tener buenos jueces con reclusorios que son universidades del delito o ministerios públicos que se vendan a la vuelta de la esquina al mejor postor, o jueces que no conozcan el derecho, o policías que ni siquiera saben preservar los hechos y obtener las evidencias, las pruebas y preservar la cadena de custodia. Realmente estamos en una verdadera crisis, pero acumulada con la reforma de 2011, con los procesos orales que, si bien son positivos, no se han concluido, con la falta de preparación, y ahora de alguna manera la que se había ganado con los jueces, pues se ha desbaratado. Ese es lamentable. Yo recuerdo que para implementar esta reforma judicial, penal, en el ámbito oral, se llevó 8 años el llevarla a cabo. Sí. Hoy se está haciendo todo al trocho y mocho. Al vapor. Bueno, pero ojo, de acumulados tenemos 200,000 homicidios de los últimos 6 años de gobierno de López Obrador, homicidios dolosos, de los cuales, si es que nos metemos a las estadísticas, quiero suponer que el 2% es lo único que se ha resuelto, es decir, 4,000 de los 200,000. 196 homicidios estarían por llegar al terreno judicial, que no han llegado. Deben estar entre la policía y el Ministerio Público. Más los de desaparición forzada, que deben ser 150,000, no, 100,000 más o menos, 100,000. 120,000 más o menos. Pero que seguramente serán homicidios también, lamentablemente, empezando por los 43 de Ayotzinapa. ¿Cuántos recursos humanos bien calificados y bien preparados se requieren para investigar y llevar a proceso estos casos? ¿Cuántos autores habrán sido de todos estos 320,000 hechos? Pues se necesitarían 2 millones de servidores públicos. No los hay. 2 millones entre jueces, ministerios públicos, policías, laboratoristas, peritos, fotógrafos, etcétera, para poder obtener las pruebas y las evidencias y esclarecer los hechos. Eso es impartir justicia. Suponiendo que lo hicieran, ¿qué estimas? ¿Que hay 1 millón de involucrados en esos 200,000 homicidios? Aproximadamente. ¿A dónde los van a meter? ¿Con qué prisión preventiva forzosa? Si en este momento debe haber 230,000 internos en unos penales que tienen cupo para 150,000, debe haber como 80,000 de sobrecupo. Entonces tampoco hay reclusorios suficientes. Es decir, el país, en donde quiera que uno toque, se dará cuenta que hay desorden, que está desestructurado, que no hay un sistema, que no hay un plan. Así estamos. Hace rato, perdón que me desvío un momento, por favor, me decía un amigo con el que venía platicando para acá, y la llegada de Trump ¿nos favorece o nos perjudica? Todo lo contrario. Y le dije, exactamente, le dije, de las dos. Vamos a encontrar de las dos. Pero mira, lo que queda claro es que el señor Trump va a buscar meterse hasta la cocina en migración. Y yo te preguntaría, a este amigo le dije, ¿conoces la política migratoria de México? No, me dice. Le dije, pues yo tampoco. Lo único que veo es una olla donde llegan los que quieren y se van los que quieren, y de ahí no tenemos
ninguna política de ningún tipo, inclusive sobre los hijos de los migrantes, ni sobre los hijos de los migrantes que nazcan aquí. Si se les da la nacionalidad, no se les da, se les reconoce, dejamos la Constitución como tal, exigimos algún otro requisito, nada. Luego, política sobre la delincuencia organizada y el narcotráfico, le dije, ¿la conoces? Yo tampoco, le dije, y eso le interesa mucho a Trump, porque es otro de los puntos. Le dije, los que más o menos están establecidos, que son los otros puntos, son los aranceles y la fabricación de productos. Eso sí, tiene más o menos una muy buen desarrollo, coherencia, defensa. Hay un marco jurídico. Sí, pero lo otro no. Y lo que le interesa ahorita a Trump es migración, narcotráfico especialmente, fundamentalmente esos dos. Y yo creo que va a empezar a forzar al gobierno de México, no solamente para que trabaje en eso, sino para que dé resultados. Y para trabajar y dar resultados, el gobierno necesita un plan, un programa. Y pues yo lo único que he conocido en los últimos 6 años ha sido la frase de abrazos y no balazos, no más. Y el propio gobierno lo he visto como un testigo. Y la invitación a los migrantes a que vengan a México. Sí, le hicieron la secretaria de Gobernación entonces, Olga Sánchez Cordero, y el presidente es de Chiapas. Y nos llegaron de África, de la India, de Sudamérica, de todos lados. Sí. Sí. Esa es la situación del país. Nacho, si me permites, hacemos una pequeña pausa. Con mucho gusto, cómo no. Enseguida volvemos. No deje de seguirnos. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Ver tus programas favoritos de MXN Televisión en tu laptop o computadora es muy fácil. En tu navegador de internet abre YouTube, en el icono de buscar escribe MXN Televisión. Da clic en el círculo blanco en nuestro logo. No olvides darle seguir. Te abrirá nuestro canal principal donde podrás encontrar todos los programas y cápsulas que hemos subido. Desde tu programa de Estado de los Estados, Fuego Cruzado, Atrévete a Leer, Reporte 10 y varias listas de reproducciones con los temas que más te gustan. Ahora, a disfrutar de tus programas favoritos.
Quintana Roo vive. Gracias por continuar aquí en el Índice Flamígero de MXN Televisión. En esta ocasión platicamos con el licenciado Ignacio Morales Lechuga. Nacho, esta semana hubo pues un corte de la esperanza que muchos mexicanos teníamos de que la reforma judicial, en los términos que fue aprobada, y como fue aprobada además, pues no pasara, que fuera modificada en algunas de sus partes a través de uno de los una propuesta del ministro Alcántara Carranca. No se consiguió. Se habla de que uno de los ministros o fue coherente con su modo de pensar o fue chantajeado y por eso traicionó a los otros compañeros de la Corte. ¿Tú cómo ves este asunto? Yo creo que la Corte se quedó corta. No llegó hasta donde pudo haber llegado. Primero, la Corte sí era procedente y facultada para discutir sobre la constitucionalidad de las reformas constitucionales, porque la propia 4T le reconoció esa facultad con la reforma posterior al 15 de septiembre, ahora del 23 de octubre. La de la supremacía. La de la supremacía. Ella estaba reconociendo que tenía facultades. De otra manera, ¿para qué se ponen a legislar al respecto? Segundo, podía haberlo hecho con 8 ministros o con 6, porque el artículo 94 y el 105 hablan de 6 ministros, claro, pensando que haya 9, pero como la propia 4T puso que la interpretación debía ser literal, literalmente con 6 podían, sin interpretar otra cosa más que la literalidad, claro, si hubieran podido hacerlo. Pero creo que la coherencia de los ministros les impidió tomar esa literalidad. No dieron el paso. Para mí hubiera sido extraordinario que lo dieran, porque hubiera obligado al gobierno a replantear la reforma judicial, a darse cuenta de los errores y sobre todo a calmar las expectativas negativas de los inversionistas, de los del ámbito exterior de México, que están viendo con mucha desconfianza esta reforma judicial, que piensan que no habrá justicia para sus inversiones, no habrá seguridad jurídica, han perdido credibilidad, están perdiendo confianza en México y la propia moneda, el peso, lo está reflejando. Así es. El peso ha venido en un camino descendente de 16 a 20, 30, 20, 40, no sé cómo amaneció hoy. 2060. 2060, bueno, ahí están. Y no sé qué tanto le agregue el triunfo de Trump, porque pues, el gobierno y gran parte de los empresarios deseaban que ganara Kamala Harris. Así que el peso seguirá pagando las consecuencias de los errores que se están cometiendo. Antes de que la Corte diera este fallo, estos días, se hablaba de que vendría o sobrevendría una crisis constitucional, algo que minimizó la presidenta formal Claudia Sheinbaum cuando dijo que era un problema, que sería un problema en todo caso. Pero todos sabemos que un problema se soluciona, una crisis estalla. ¿Se ha conjurado esta crisis? Yo creo que al momento de darse por derrotada la Corte ya no hay crisis. Hubo sometimiento. Así es. La crisis hubiera sido si la Corte se mantiene en su posición de declarar inconstitucional y la presidenta no hubiera hecho caso de esta resolución. Y entonces ese desacato o incumplimiento de la sentencia de la acción de inconstitucionalidad hubiera dado la oportunidad a la Corte de destituir diputados, senadores, al encargado del diario oficial, tal vez a funcionarios de la Secretaría de Gobernación en una primera instancia, prudentemente hablando. Y en una segunda, si el desacato continuaba o el incumplimiento continuaba, pues la consignación de estos funcionarios por violaciones a la justicia y además violaciones sin fuero, porque
la destitución que dicte la Corte no necesita un procedimiento. El diputado deja de ser diputado y ya no tiene fuero, el senador deja de ser senador. Pero este paso ya no se atrevió a darlo la Corte. Su razón estuvo, no se trata de juzgar a la Corte, finalmente no estamos en crisis constitucional. Por fortuna. Por fortuna, exactamente. Sí, por fortuna. Sí. Hay una especie de sometimiento de un partido político, en este caso Morena, hacia los otros dos poderes. El legislativo lo tienen controlado de una manera, digamos que no lógica, porque fue un obsequio de los órganos jurisdiccionales y administrativos electorales. Esa supermayoría que les otorgan no es lógica. Y en segundo lugar, de este poder legislativo, que está a punto de ser también reformado para eliminar a las oposiciones. Esto es, van a desaparecer los plurinominales para que solamente estén en el Congreso quienes como candidatos a senador o a diputados hayan sido electos directamente. ¿Ese es el apoderamiento del poder legislativo también? Bueno, ya tiene la judicial. Efectivamente, ya tienen el legislativo, pero están pensando en el mañana, no en el hoy. Y el mañana no quieren perder al legislativo. La sobrerepresentación les ha dado la oportunidad de manosear o manipular la Constitución a su antojo. Llevar esto a la eliminación de la representación plurinominal equivale también a tratar de borrar la pluralidad en la población, en la manera de pensar de todo el país. Borrar geográficamente todo lo que México es y caer en una polarización. Bueno, de facto lo han hecho, ¿no? Pues sí. Han ignorado Sí, totalmente las sí. voces que no están con ellos, las voces que les critican, Sí. las voces que les hacen señalamientos de lo erróneo de sus procederes. Pero Nada no es más lo mismo regresamos a aquel ni Sí. nos ven ni nos oyen. Pero no es lo mismo que lo hagan con fuero y con acceso a tribunales y con acceso a cortes internacionales a que lo hagan desde la calle. Es distinto. Yo creo que una de las características de estos tiempos a futuro va a ser la intolerancia. Esa intolerancia enemiga de la democracia y esa bipolaridad enemiga de la democracia. Y creen que aplastando a las minorías es como se gobierna, porque cada rato sacan que ganaron la mayoría, que tienen 36 millones de mexicanos atrás de ellos. A quienes se identifican como el pueblo. Sí. Como si esos Sí. 36 millones, Sí, fuesen que además están en 230. duda, ¿no? Claro. Que además están en duda esos 36 millones, Claro. fuera todo el pueblo. Sí, es una ostentación de su propia intolerancia. La verdad es que no tienen lo que dicen ni están haciendo lo que presumen. Este país necesita ser reconciliado y todos necesitamos ser escuchados. Y necesitamos que prevalezca, como debe ser en toda democracia, las razones, no los intereses. Y aquí lo que nos están llevando es a un catecismo que se llama Foro de Sao Paulo y la Reunión de Puebla. No es ocurrencia lo que hacen, no es capricho, Hay no, un guión. es cumplimiento de lo que acordaron en ese Foro de Sao Paulo. Verás cómo el día de mañana buscarán la desaparición de la Organización de Estados Americanos, no su reforma, no su reactivación, no, la desaparición. Y la desaparición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque obviamente un gobierno intolerante, posesivo, avasallador, mayoritario, los derechos humanos le estorban. El propio López decía que era un invento del neoliberalismo, los derechos humanos. El neoliberalismo, como si hubiera nacido en 1769 con la Carta Francesa de Derechos Humanos o en las Naciones Unidas en 1948. Exacto. La verdad no puede ser lo que él está diciendo. ¿Es un estorbo? Sí. ¿Para qué? Para el absolutismo, para la arbitrariedad. Por eso no quieren derechos humanos. ¿Vamos a una dictadura? Yo creo que a un modelo parecido a una dictadura, no como la que conocemos de la década de los 60, que eran dictaduras militares.
Aquí es un suicidio de la democracia provocado por nosotros mismos, unos por votar, otros por decidir con la representación que tienen, pero efectivamente se están borrando la democracia de este país para llegar a una autocracia, no de un grupo, sino de una persona. Porque la presidenta hasta ahora no nos ha dado evidencia de autonomía personal frente al antecesor. La realidad es que ella es una prolongación, una continuación del presidente anterior. Así que, en ese sentido, pues pareciera ser ambos protagonistas de esta autarquía hasta ahora. Por eso le llamo presidenta formal. Sí, es cierto, es cierto. Es la que formalmente ocupa la Es presidencia, cierto. Aunque no la ejerce. Yo pensé que una vez que le pusieran la banda iba a cambiar y que iba a asumir su condición de presidenta, de lideresa, separándose, no insultando, no denostando, no denigrando al sucesor, no, simple y llanamente tomando sus propias decisiones, pero tampoco lo he visto, no obstante que tiene un gabinete infinitamente mejor que el pasado. Pero que también le fue impuesto, ¿no? Lo cual también le sirve como una cadena que le impide moverse a gusto. Bueno, Tiene un Congreso sí, que también le fue impuesto. sí. Porque todos responden a Andrés Manuel López Obrador. Tiene un gabinete que mayoritariamente, ella creo que tiene 6 posiciones frente a las 22 que integran el gabinete. Comparemos 2 ejemplos, Cárdenas y López Portillo. Cárdenas cambió hasta la Corte y cambió también dirigentes y secretarios de Estado, por supuesto, para decir, el presidente soy yo, no es don Plutarco Elías Calles. Así es. Y López Portillo, pues, mandó al expresidente a las Islas Fiji. Cuando dijeron, ¿por qué lo mandaste allá? Pues porque no había un rumbo más lejos de México que las Islas Fiji, para reafirmar su propio carácter de presidente. Y por supuesto, cambió al líder de los senadores, al líder de los diputados, y cambió secretarios de Estado. O sea, él de alguna manera reafirmó su propia responsabilidad. ¿Lo hará la presidenta actual? ¿Quién sabe? No lo sé. Yo apostaba a que sí lo haría. ¿Por qué? Porque dije, el presidencialismo la mexicana es distinto del de Estados Unidos y de otras naciones, pero me equivoqué, mi apuesta. Creo que nos equivocamos muchos porque todos Sí. pensábamos los mismos. Incluso nuestra amiga y compañera Lilia Arellano Sí. decía que ella esperaba que cuando Claudia Sheinbaum llegase a la presidencia, actuara como vieja. Sí. Lo decía una mujer. Sí. Bueno, mi esposa me dijo, ella me apostó lo contrario, le dije, no, hasta lo escribí, obviamente, y me dijo, vas a ver que no va a ser como tú dices, va a seguir mandando el anterior. Y bueno, hasta ahora esa es la impresión que se da. No digo que lo sea, pero pues tiene todas las señales y todas las características. ¿Por qué? Porque está rodeada. ¿Por qué? Porque tampoco se ha dejado rodear, porque no se ha sacudido, porque no ha asumido. Es decir, el presidente puede asumir su condición en el momento que lo desee y todos van a respetarla más. Y no necesita criticar al pasado. Presidente Salinas, ¿cómo legitimó, cómo redondeó con aquella operación de la detención del líder petrolero? Aquel 10 de enero. Sí, aquel 10 de enero. Y al día siguiente, como con Domito Corleone, estaban todos en el besamanos. Ya. Había unido al país y había hecho valer su autoridad presidencial. Fueron 3 movimientos. Ese con respecto a los liderazgos sociales. Sí. En cuanto a los liderazgos empresariales, el encarcelamiento del Bayo Legorreta. Así es, así es. Y luego, en el sindicato más poderoso de México, el de Trabajadores de la Educación, la defenestración de Carlos Jonguitos. Sí, es Y cierto. con eso Carlos Salinas se amarró en la silla de la presidencia. Efectivamente. Nacho, Profundo respeto. ha sido de verdad un gusto platicar contigo. Espero que no sea la primera vez que nos acompañes. El gusto es para mí. Que no sea la única. La primera sí, pero no la única. Digo aquí en este programa. Aquí vamos a estar muchas Con mucho ocasiones. gusto, Paco. Muchas gracias por la invitación. Al contrario. La verdad es un placer platicar contigo. Para Nada mí más lo ha por sido una siempre. razón. Lo que sabes, lo que traes en la cabeza es impresionante. Siempre que te leo digo, bueno, ¿de dónde sacó esto, Paco? Lo inventé. Gracias a usted que nos acompañó. Lo invito para que la próxima semana también esté con nosotros en otro Índice Flamígero
aquí en MXN Televisión. Soy Francisco Rodríguez y como siempre le deseo buenas gracias y muchos, muchos días.